mis vivencias personales, se las contaré sucintamente. El ser humano evoluciona con el tiempo, unas veces para bien, otras veces para mal. Mi apreciación es que yo evolucioné para bien, porque abrí los ojos a tiempo y comprendí que este tipo de sistema, este tipo de doctrina es usado, se presta a que cualquier iluminado, vamos a llamarle, que se crea dueño absoluto de una verdad, vociferando y predicando doctrinas, consignas falsas, se apoltrona en la silla presidencial, pero después no quiere dejarla. Y es el problema que sucede en Cuba, que ya va para 60 años de una tiranía atroz, de una tiranía donde no se respetan los derechos humanos. El problema es no comenzar esa tiranía, sino preverla, para de antemano no caer en ella. Que por ello es que quiero alertarlos a ustedes. De Cuba se ha hablado mucho y se seguirá hablando, espero que ya por poco tiempo. Pero si hay un país en el planeta Tierra donde se han violado los derechos humanos de forma contumaz, ha sido en Cuba. Quiero que sepan que desde el triunfo de la mal llamada revolución en el 59 hasta el año 76 aproximadamente, Cuba se gobernó por decreto y por el capricho de un hombre, un iluminado, me refiero a Fidel Castro, con un poder omnímodo, para el cual no había críticas y mucho menos llevarle la contraria, porque eso equivalía a ser multiplicado por cero. Todos nosotros sabemos lo que es multiplicar por cero. Y en los albores de la mal llamada revolución, a ser fusilado, es decir, pasado por las armas. Se dice que el gobierno de Fidel en estos 60 años ha causado no menos de 5 o 6 mil fusilamientos y que en general hay cerca de 54.000 vidas perdidas, unos por el fusilamiento, como ya dije, otros queriendo escapar del país, porque destaco que el pueblo cubano, la juventud cubana sobre todo, es un pueblo que ha perdido la esperanza y como único ve la posibilidad de obtenerla, de volverla a cultivar, es yéndose de Cuba. Por eso ven ustedes que en el planeta Tierra, donde quiera, en el lugar más disímil, hay cubanos. Poco más de 2 millones de cubanos viven fuera. ¿Por qué? Es la pregunta. Como mismo, hagan un símil con lo que está ocurriendo en Venezuela en estos momentos. Fíjense ustedes qué coincidencia. Venezuela, cientos de miles de venezolanos huyen por la sencilla razón de que están viviendo del día a la noche prácticamente en condiciones de una miseria extrema. Es lo mismo que sucedió en Cuba al principio, pero quizás en Cuba fue más cruento, porque fue el primer país en la América Latina que experimentó con esta doctrina, con el comunismo. Hablarles de Cuba, como ya dije, todos ustedes conocen, unos por una vía, otros por otra, cómo se vive. El ejemplo claro es ese. La juventud cubana, en su inmensa mayoría, quiere irse. Ustedes tienen el ejemplo aquí de algunos miles de médicos cubanos
Ahí tienen ustedes lo que es el neoesclavismo, una de las tantas fechorías que comete Cuba, en este caso con el apadrinamiento de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, que cogen algunos centavillos con este robo que le hace el gobierno cubano a sus médicos. Unos miles de médicos que el gobierno brasileño les paga, pero ¿le paga a quién? A la Organización Panamericana de la Salud, la cual le paga al gobierno cubano las divisas, es decir, los dólares constantes y sonantes por cada médico, de los cuales solo se les retribuye por médico un 25, un 30% de ese monto total de dinero. El resto va para las arcas sin fondo del gobierno cubano, porque no se ve beneficio alguno en el país. La carretera, o sea, toda la infraestructura de Cuba está destrozada. El 60% de las viviendas en mal estado o que requieren de reparación. El país aún sigue alimentándose gracias a una cartilla de racionamiento que no se ha podido quitar porque el país no produce el 80% o el 90% de los insumos para el turismo, la alimentación y otros. Se compra en República Dominicana, en Colombia, en los propios Estados Unidos, porque Cuba no produce. Hemos pasado de ser otrora primer productor, digamos, de caña de azúcar de caña, que ustedes lo dominan bien, a ser insuficientes en abastecer siquiera por la canasta familiar las 2 o 3 libras de azúcar que le entrega el gobierno a cada cubano. Tan es así que si antes se hacían 6-7 millones de toneladas de azúcar, este año la zafra fue de 1 millón y algo más, por lo cual se ha tenido que comprar azúcar a Francia, señores, oigan qué ridiculez, para poder abastecer al pueblo cubano de estas 2-3 magras libras de azúcar que se le entrega en el mes. El sistema de salud, sí, ustedes tienen médicos cubanos por acá, pero el sistema de salud en Cuba ha quebrado. Ha quebrado por cuanto pueden haber médicos, pero no tienen instrumentación para sus diagnósticos. Hoy en día la medicina, ustedes saben que se ha tecnificado mucho, que ya los diagnósticos clínicos se sustentan en una buena base técnico-material. Esa en Cuba no existe. Y si existe es en algunos lugares donde se atiende la mandancia cubana, Raúl y comparsa, como es el CIMEC, Centro de Investigaciones Médico-Quirúrgicas, donde se atiende Evo Morales, donde se atiende Daniel Ortega, que yo los he visto allí en mis tiempos cuando fui oficial de las Fuerzas Armadas, porque tenía acceso a todos estos lugares por cuanto fui miembro de la contrainteligencia cubana a partir de los años 84, de la década del 80 más bien. Fui miembro de la contrainteligencia y tuve acceso a todos estos lugares de privilegio, no porque me tocaba, sino por cuestiones de control de la mandancia cubana. O sea, Raúl, Fidel, Raúl, su familia, etcétera, etcétera. Y todos los demás que pululan alrededor del comandante, que no son muchos. El pueblo, en su inmensa mayoría, vive muy mal, sin salud, sin alimentación correcta, sin una buena educación,
y sobre todo, señores, sin esperanza, que es lo que se ha perdido en Cuba. Espero que en el caso de Brasil, como veo las encuestas, creo que a todas luces saldrá o debe salir, y es mi deseo, y creo que el de muchos brasileños, presidente del Brasil, con una nueva plataforma programática, con nuevas ideas, el capitán de paracaidistas, Jair Bolsonaro. Creo que es un hombre que hay que escuchar sus ideas. Uno le dice misógino, otro le dice machista. Bueno, señores, hablaron mal de Cristo, de Jesucristo, que era un santo. No van a hablar mal de mí, de Bolsonaro, de cualquier otro. Pero ténganlo en cuenta, léanlo, escúchenlo detenidamente y compárenlo con las plataformas programáticas, con la doctrina de los otros candidatos. Claramente, puntualizo, Brasil es una democracia. Fíjense ustedes, varios partidos compitiendo, varios candidatos, y se supone que salga el que quiera, el que desee, el pueblo brasileño. No es como en Cuba hay un solo partido. En Cuba hay un solo candidato y qué casualidad, siempre sale electo. Miren ustedes, cuestiones de la magia cubana. O sea que yo en este caso les deseo y les deseo lo mejor. Y además les doy mi apreciación con el objetivo de tratar de ayudarlos, de despertarlos, de que tengan conciencia de que el comunismo es malo, que el comunismo lo único que trae aparejada es desgracia, miserias y sobre todo rencillas. En Cuba se ha llegado a un grado tal que el cubano choca con el propio cubano, división, que la familia se dividió. Parte de la familia en Estados Unidos y otros países, otra parte en Cuba, y por decreto presidencial prohibido el trato entre uno y otro, aunque sean familiares. Por ejemplo, un oficial de las Fuerzas Armadas en Cuba, si tiene trato por la orden número 1 del comandante en jefe, o sea que les estoy hablando de manera categórica y clara, en sus ordenos 13º y 14º, muchos de ustedes no sabrán eso, ningún oficial de las Fuerzas Armadas o de otra institución armada puede tener contacto por escrito o verbal con alguien que se haya marchado del país. Miren hasta dónde llegó el pensamiento psicopático, loco del iluminado Fidel Castro Ruz. Eviten los iluminados, eviten futuras penurias.